La paz de Dios, hermanos, en este día, jueves 24 de septiembre del 2020, ya estamos una vez más, hermano, esperando que hoy a las 7 de la noche usted se pueda conectar para estar en vivo con nuestros hermanos en Facebook de El Buen Pastor y los hermanos que puedan ir. Vayan, hermanos, hermanas, es una gran bendición estar ahí con los hermanos orando y alabando al Señor, reunidos en su casa, la casa del Señor. Vamos a continuar, hermano, con nosotros este trabajo que estamos realizando, que es el año de preparación de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a compartir la pantalla de una lectura en el libro en el Evangelio según San Lucas. Les he comentado de los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. Mateo lo narra de una forma, Juan de otro, Marcos de otro y Lucas lo hace más a detalle. Por eso voy a tomar esta lectura. Los tres la dicen. Entonces, comienza así. Lucas capítulo 13. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite y Lisanías en Abilinia. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecado. Así está escrito en el libro del profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para que los bautizara, y les decía a algunos: camada de víboras, les advierto, ¿quién les dijo que van a escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. El que tiene dos camisas debe compartirla con el que no tiene ninguna, le contestó Juan. Y el que tiene comida debe de hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos de hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. ¿Y nosotros qué debemos de hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con los que les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces el rastrillo en la mano tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y les anunciaba las buenas nuevas. Qué tremendo, hermano, es esto. Quiero nada más introducir estos dos versículos que ya lo habían anotado, nada más para recordarles. Miren, han transcurrido 15 años de Tiberio César. Ya murió Augusto César, el que empezó a hacer toda la estructura y había dado el gobierno a Herodes el Grande, y después lo repartió en sus tres hijos. Arquelao, como ya vimos, ya no lo mencionan, ya murió también Arquelao. Poncio Pilato queda en ese lugar de Judea y también con autoridad en Palestina, pero se les dejaba a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, y a Felipe, el cual ya vimos, en la parte de Iturea. Y también vimos los dos sumos sacerdotes, hermano,
que ejercían en ese momento, Anás y Caifás. Como verán, esta situación era lo que existía en los tiempos de Jesús. En otra lámina que quiero también compartirles, es esta, hermano, en donde las tres lecturas que yo les dije nada más de Lucas, perdón, capítulo 3, versos del 1 al 18, puede usted notar que es el que tiene mayor detalle. Mateo y Marco todavía tienen menos. Le puse Juan Marcos porque es un nombre completo y después se va a mencionar esto y no quisiera después que se les olvidara este nombre. Tenemos en nuestras Sagradas Escrituras el Evangelio según San Marco, pero debería ser el Evangelio según Juan Marcos. Quizá quitamos Juan para no confundirse con Juan el Apóstol. Bien, entonces en esta lectura yo me basé en Lucas, en este detalle que hizo y pormenores, pero los tres hablan de la profecía. Los tres hablan, hermano, de los dos, por lo menos Mateo y Marco, habla de la vestimenta. ¿Qué pasaba? Vamos a pensar, hermano, a un abuelo judío dedicado a su fe, a su doctrina, como todo buen judío, ha envejecido y no ha escuchado una voz que claman en el desierto. Su padre les dijo al abuelo que iba a venir uno que iba a enderezar el camino según la profecía. Murió el abuelo y vino el padre. El padre envejeció, le platicó a su hijo que iba a venir uno que clamaba en el desierto y murió el padre y no vino. Ahora el hijo ha madurado, ha envejecido y está esperando a uno que hable en el desierto. 400 años de silencio, 400 años, hermano, que los judíos están anhelando la señal de alguien que va a venir antes que el Mesías, que el Salvador. ¿Y qué era lo que motivaba a todos los judíos y no judíos a ir a ver a Juan el Bautista? Una de sus señales notorias, hermano, fue su vestimenta. En Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8-9, están hablando de Ocosías, que va a morir, el rey Ocosías va a morir, y mandan a buscar al profeta y le da, el profeta los encuentra y les dice, regrésense, no tiene caso, el rey va a morir. Y el rey le pregunta, pero ¿cómo era esa persona que les dijo? No puede ser, a lo mejor están confundidos ustedes. Y dice, tenía un cinturón de cuero y vestía con pieles de camello. Y entonces el rey dijo, ese es Elías. Y ahora Juan el Bautista, hermano, ¿sabe cómo viste? Lo hemos visto, lo hemos leído. Mateo y Marco le dice la vestimenta, cinturón de cuero, piel de camello, y él empieza a hablar. Y es notorio porque ha encontrado a reyes y no se ha callado. Ha encontrado a soldados y no se ha callado. Ha encontrado a funcionarios públicos y no ha callado. Ha encontrado a granjeros y no ha callado. Ha encontrado a pastores y no ha callado. Él les está diciendo, hermano, que corrijan su manera de ser, que los espacios que están profundos los llenen con la palabra de Dios. Y les dice a los judíos, fariseos, escribas, saben que no me salgan también que son hijos de Abraham, y como son hijos de Abraham, ustedes tienen el paso a la vida eterna. No es así, porque Dios hubiera levantado del quien él quisiera para la salvación y la vida eterna. Así que corrijan sus pensamientos, corrijan sus actitudes y lo que les falte, lo que está profundo, lo que tiene, lo que cae, entra en ti, pero cae porque no lo retienes, llénalo con la palabra de Dios. Cambia, gira tu conducta. Si andas chueco, si de repente
A veces sí y a veces no. A veces te encuentras y a veces no te encuentras, dice el Señor, dice Juan el Bautista, ya quita todo eso. Ahora va a venir uno después que yo. Ese, ya cuando tú estés parado en la línea, ese te va a llevar a lo que es la puerta angosta, el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Juan, hermano, estaba mostrándoles a todos ellos, sin hacer señales, sin hacer milagros, simplemente, hermano, con su palabra, lleno de Dios, algo que también para ellos era importante. Y esto era el bautismo con el Espíritu Santo. Eso va a ser algo grandioso. Mañana en vivo hablaremos un poco de lo que es el bautizo, porque cuando entremos de lleno con Jesucristo en el desierto, ahí vamos a profundizar. Hablaremos un poco por qué sumergía Juan en el río Jordán y por qué venía gente de Decápolis. Venía gente, hermanos, si seguimos el Jordán desde Galilea hasta el Mar Muerto, tiene que pasar por Judea, por Iturea, por Samaria, por Decápolis, por Galilea, hermano, por Iturea, está cerca. Entonces, todas estas regiones escucharon la voz que clama el desierto. Empezó a llevar, hermano, luz a los que estaban en tinieblas. Empezó, hermano, a que la gente se empezara a llenar, empezar a cambiar su manera de ser y empezar, hermano, a esperar lo que Juan le decía: yo no soy el Cristo, yo solamente soy uno que viene antes de él y yo los bautizo en agua, pero aquel los bautizará en el Espíritu Santo y fuego, como tú y como yo lo hemos hecho. La palabra se cumplió en nosotros, hermano, se ha hecho el gran milagro, hermano, de proceder, pero habrá en alguno de nosotros que haya abismo, habrá en alguno de nosotros que está como serpiente, hermano, de un lado a otro, no llevando el camino recto. Ahora el Señor, hermano, nos va a dar la forma y cómo debemos de utilizar ese camino recto para la honra y la gloria de nuestro Dios. Así que en esta tarde queda esta reflexión, hermano, y que Dios le bendiga y le guarde. Nos veremos hoy a las 7 de la noche si Dios nos presta la vida. Quiero también mandarle una felicitación a mi papá, hermano, cumple el sábado 91 años. Mi madre después cumplirá 2 meses más 89. Y le doy gracias a Dios porque también siguen estas transmisiones y siguen todavía amando a nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios, hermanos.